Hola, mi nombre es Nicolás Despósito, soy integrante del grupo compuesto por Dovis, Fernández, Aguilar y yo. Bueno, vamos a hablar de la superioridad del capitalismo y por qué es el modelo económico a elegir por todos los países exitosos, digamos. Entonces, bueno, como primer lugar voy a dar introducción con la definición del capitalismo. Entonces, el capitalismo, como todos sabemos, es un sistema social y económico que está basado en la propiedad privada de los medios de producción, está basado también en la importancia del capital como generador de riqueza y también lo más importante es que asigna los recursos a través del mecanismo del mercado. O sea, maneja la escasez de los recursos a través del mercado, que es un medio, o sea, es lo que se conoce como el intercambio de bienes y servicios, es eso, básicamente. Bueno, damos lugar a la siguiente diapositiva, en donde voy a mostrar que, bueno, cómo viene cayendo la pobreza y la pobreza extrema luego de que se aplicó el capitalismo. Como todos sabemos, eh, bueno, el capitalismo surgió en la primera revolución industrial en Inglaterra, a mediados del siglo XIX. Y bueno, acá podemos ver que cerca del 80% de la población vivía con menos de $1 al día. Entonces ya nos podemos dar idea que, bueno, que no se puede apenas comer con eso. Entonces, luego de aplicarse el capitalismo, ese porcentaje cayó a menos del 30% y sigue cayendo, y hoy en día estamos a menos del 9,6%. Entonces, bueno, es un avance fenomenal comparado con el siglo XIX. Y la pobreza se encuentra ahora más o menos en el 50% de la población mundial, cuando antes la pobreza era del 95% de la población mundial, antes de la revolución industrial y de todo, y del origen del capitalismo como tal. Bueno, luego, bueno, este gráfico indica el crecimiento del PBI per cápita y también del PBI, porque al fin y al cabo el PBI per cápita es un cálculo en donde se toma el PBI y se lo divide por la cantidad de habitantes en una zona a estudiar. Entonces, bueno, acá está dividido en continentes, entonces también muestra el PBI del mundo. Y bueno, como podemos ver, es una tendencia alcista prácticamente en todos los continentes, en algunos menos que otros, y los que menos crecen son porque no aplicaron tanto capitalismo como los que están más crecidos, digamos. Entonces, bueno, podemos ver que África no ha crecido tanto, pero sí podemos ver que Europa, que todo lo que es Estados Unidos y Canadá, sí han crecido bastante. O sea, han pasado eh, o sea, cercano a $0. Y bueno, y ahora eh, están cerca de 40.000 o $50.000. Entonces es un avance fenomenal también. Esto cabe recalcar que mide el PBI y no los ingresos de la población, pero también, bueno, o sea, los ingresos de la población, ahora en los próximos gráficos vamos a ver bien más de eso. Bueno, eh, antes del capitalismo, antes de aplicarse el capitalismo, el mundo crecía a una tasa del 0,02%. O sea, desde el año 0 al año 1800, el mundo prácticamente no crecía en cuanto a, en cuanto a su economía. Simplemente era una economía donde, bueno, estaba todo ya, digamos, hecho. Era una economía donde se basaba en la agricultura y en la caza. Entonces, como tal, no existían muchos servicios. Simplemente era una economía de bienes, nada más. Sí habían unos servicios, pero no era lo más abundante. Y por lo tanto, bueno, era una economía donde, bueno, se basaba en el feudalismo y también en otros modelos pasados, básicamente monárquicos.
Entonces, en ese periodo el mundo crecía a una tasa del 0,02% anual. Luego del 1800, el mundo empezó a crecer al 1,10% anual. Es un incremento de un 500% o más. Entonces, eso es luego el capitalismo. Y bueno, finalmente, hoy en día estamos creciendo a una tasa del 3% anual. Es un incremento exponencial y gigante y que esto es dado gracias al capitalismo y se ve reflejado esto en el aumento constante de los salarios, en el ajuste por inflación que se hacen en los países exitosos como Estados Unidos y demás países, y bueno, eso lo podemos ver claramente. Bueno, bueno, acá un poco de lo mismo, o sea, esta diapositiva explica y muestra los años que tardaría el mundo en general en duplicar el PBI per cápita. Y bueno, podemos ver que del año 0 al 1800, para duplicar el PBI per cápita tardaríamos 3000 años. Hoy en día ya tardamos 23 años en duplicar el PBI per cápita. Entonces es un avance impresionante que es dado gracias al capitalismo. Bueno, acá vamos bueno, a comparar los países menos libres a los países más libres en cuanto a la tasa de crecimiento respecto de su PBI. Entonces, bueno, los menos libres crecen a una tasa del 1,52% anual, mientras que los países más libres crecen a una tasa del casi 4% anual. Entonces, es un, es una diferencia de más del doble. Hay una diferencia de más del 100%, entonces es bastante la diferencia. Bueno, bueno, acá, bueno, como dije antes, acá muestra todo lo que es el PIB per cápita, pero acá está focalizado más a los ingresos. Entonces, los países menos libres, el PIB per cápita es de 5.400 dólares, se mide anual, entonces, bueno. Y en los más libres el PBI es de 40.000 dólares, o más inclusive. O sea, eso es más regional esta barra, pero bueno, o sea, en Estados Unidos es incluso más. Entonces podemos notar que, bueno, que hay una diferencia, o sea, hay casi un 1000% de diferencia respecto de los menos libres a los más libres. Y eso se puede notar también no solo en el PIB per cápita, sino en la calidad de vida de las personas y en su poder de adquisición. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá si esto ya es más ingresos y no PBI, bueno, acá muestra básicamente el ingreso de los más vulnerables versus el ingreso de los más vulnerables en los países menos libres eh, en comparación a los ingresos de las clases bajas de los países exitosos. Y bueno, podemos ver que las personas en situación de vulnerabilidad y cercana a la pobreza, bueno, están, o sea, el ingreso promedio de esas personas es de 1.358 dólares en los países más reprimidos y en los países más libres ese ingreso es de 11.610 dólares. Entonces, por eso podemos decir que tienen mucho más, un mucho mejor estilo de vida porque el poder de adquisición es mucho mayor. Y sobre todo también hay que destacar que los más vulnerables de los países más libres ganan el doble que la clase media, que el ingreso de la clase media de los países más reprimidos. Más del doble, inclusive. Entonces, bueno, eso también hay que destacarlo porque es importante. Y bueno, bueno, esto es más que nada el nivel de pobreza eh, que, bueno, que hay en los países menos libres. En este caso hay dos barras y una mide la pobreza extrema y otra la pobreza en sí. Y bueno, podemos ver que
a medida que nos vamos acercando a los países más libres hay menos pobreza. Entonces, bueno, eso es importante también destacar. Bueno, en los países menos libres tenemos una pobreza del 51% o más. Y bueno, y en los países más libres tenemos una pobreza de menos del 4% de la población. O sea que es prácticamente hay pleno trabajo. Entonces eso también es bastante importante destacar. Bueno, acá voy a hablar de las instituciones del capitalismo. Y son 5. La primera es la propiedad privada. Después son los mercados libres. Los mercados libres que bueno, hace referencia a los mercados sin la intervención del Estado. Como decía Adam Smith, que sería la mano invisible del mercado. O sea, bueno, después libre competencia. Eso garantiza que, bueno, que el que tenga éxito en el capitalismo va a ser el que dé productos y servicios, bienes y servicios a un mejor precio y con una mejor calidad. Entonces eso garantiza calidad y un mejor precio en los productos. Al contrario que pasa con, por ejemplo, las empresas que tienen una licitación pública y en las cuales son monopólicas y bueno, y que solo podés adquirir sus bienes o sus servicios porque no hay competencia, porque no puedo darla. En cambio, en un país capitalista y un país libre, uno puede elegir a quién comprarle y bueno, y probablemente sea el que tenga el precio más barato y la mejor calidad. Entonces eso hace que, que sea justo el sistema. Bueno, también la división del trabajo es una característica importante, que bueno, lo que hace es segmentar por roles a los trabajadores mediante la especialización de las tareas. Y bueno, y la quinta es la cooperación social, porque a través del mercado uno ofrece sus servicios a cambio de poder comprar la comida, a cambio de poder comprar pagar la cuota del agua, de electricidad, pagar el alquiler. Entonces, es al fin y al cabo una cooperación social, aunque no lo parezca, pero sí, es un sistema donde la cooperación social existe y es una característica principal. Entonces, bueno, pasamos. Y bueno, acá esto hace referencia, bueno, al típico dicho bueno, que, ay, no, los países nórdicos, como les va bien y no son capitalistas, cuando acá podemos ver perfectamente que en el Doing Business, que es un ranking que mide la facilidad para hacer negocios y para abrir una empresa en los distintos países, podemos ver que Dinamarca está en tercer lugar, podemos ver que Noruega está en octavo lugar, que Suecia está en el 10º lugar, que Finlandia está en la posición 13, entonces podemos notar ahí que, bueno, y Argentina en 144, por supuesto, entonces podemos decir ahí que son países capitalistas con una economía de mercado, totalmente. Lo único que tienen de socialistas son los altos impuestos, pero después tienen todas las características de un país capitalista. También podemos ver el índice de libertad económica, que es un índice bastante importante, en el que mide distintas características relacionadas a la libertad económica y financiera. Y podemos ver que Islandia está en la posición 11, Dinamarca en la 12ª y Suecia en la 15ª. Entonces, bueno, podemos ver ahí que los países nórdicos están en las primeras 20 posiciones, podemos decir, y bueno, Argentina en la 144. Entonces, ahí un poco podemos ver que los datos como que no mienten. Y bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, acá bueno, voy a hablar de lo que sería como la falacia de la desigualdad en la que un poderoso capitalista se aprovecha de miles o de millones de personas en las cuales serían los trabajadores, ¿no? Y esto la realidad es que no es así porque el capitalista o el empresario es socio del trabajador, en donde
tanto uno como el otro se necesitan mutuamente, en donde el capitalista pone el capital o las ideas o la innovación y la tecnología y el empleado pone la mano de obra y el intelecto para realizar un trabajo. Entonces, mutuamente logran crear bienes y servicios para toda la sociedad y así beneficiarnos entre todos. Entonces, como también el mercado, o sea, el trabajo, o sea, en sí los sueldos son un mercado, entonces son regulados, son regulados por el mercado. Entonces, cuando un país es más libre, los sueldos tienden a aumentar porque hay menos trabas del Estado, entonces la economía empieza a fluir más. Entonces los sueldos tienden a aumentar y todos están más felices. Por supuesto que el empresario va a ganar más porque el que gana más acá en el capitalismo es el que mejor sirve a la sociedad. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, acá son gráficos son acá los de abajo son los famosos gráficos de Gini, que miden la desigualdad de los países y podemos ver que, bueno, los de arriba también, el de arriba a la derecha es un gráfico de Gini y podemos ver que viene bajando a medida que se aplican medidas capitalistas. De hecho, justamente en los países desarrollados, donde dice Developed Countries, podemos ver que tienen mucha menos desigualdad que en países como China o países como India. Aunque China está cambiando porque su economía es capitalista, está adoptando un modelo capitalista en cuanto a su economía. No en cuanto a su modelo político y social, pero en cuanto a su economía sí, y está cambiando. Pero bueno, India podemos ver que no es lo mismo y bueno. Así que nada. Bueno, podemos acá, voy a explicar por qué la justicia social es injusta. Entonces, a ver, la justicia social de por sí es como un robo porque eh, están sacándole a alguien eh, lo que produjo con su esfuerzo y su intelecto y alguien se lo está sacando para gastar en sí. Entonces la mejor forma de gastar es que uno gaste lo que produce y no que otro gaste lo que produce otro. Porque eso, a fin y al cabo, sería un robo como tal. Es como que alguien roba un auto, lo venda y gaste ese dinero en la sociedad. Y así, a fin y al cabo, lo está gastando, pero la idea sería que cada uno gaste lo que produce. Porque si no, viviríamos en una sociedad de vándalos. Entonces, bueno, o sea, también, bueno, hay que destacar que la igualdad ante la ley es fundamental y con la justicia social no se respeta eso, justamente también con los impuestos progresivos tampoco. De hecho, por lo menos yo soy partidario eh, de un impuesto fijo en el cual, por ejemplo, o un impuesto regresivo, en el cual, por ejemplo, bueno, podría ser el IVA y nada más eso, no tantos impuestos como tiene la Argentina, que bueno, que tiene, como ya sabemos, tiene más de 69 impuestos y casi 70.000 regulaciones. Y eso hace que sea difícil el hecho de que la economía, bueno, empiece a crecer y por lo tanto, bueno, eso hace que estemos cada vez peor. Y bueno, pasemos a la siguiente. Y acá puse algo que, bueno, puede parecer un poco cómico o qué sé yo, pero bueno. Podemos ver que, bueno, arriba tenemos a Nueva York y abajo tenemos a Cuba. Y podemos ver que, bueno, que por lo menos para mí estéticamente me parece mejor Nueva York versus Cuba con todos los edificios viejos porque no hay capital para renovar todo eso versus Nueva York que es todo moderno, tenés al Empire State, a, o sea, distintos edificios que son bastante reconocidos allá y sobre todo una industria en la cual los productos son de calidad y uno puede acceder a eso, no como en Cuba, por ejemplo, en la cual la población de Cuba gana menos de $25 por mes, entonces solo le alcanza para comer y a lo mejor, no sé, para comprar los remedios
y no le alcanza para más, entonces, al ciudadano promedio cubano. Entonces, bueno, eso hace que también destaquemos el capitalismo por sobre el comunismo. Y bueno, hasta aquí hemos finalizado. Los integrantes somos Manuel Fernández Mónaco, Joaquín Dovis, Matías Aguilar y yo. Yo junto con Manuel nos encargamos de la recopilación de la información y Joaquín Dovis y Matías Aguilar se encargaron de confeccionar este PowerPoint y junto con la información que nosotros realizamos, también ellos ayudaron analizando la información y valorándola. Entonces, bueno, la verdad que nos gustó hacer este trabajo y espero que les haya gustado. Y bueno, me despido.